Este video lo creé especialmente para hacer una explicación corta y muy útil sobre cómo el empleo de la ecuación de Henderson-Hasselbalch me permite a mí experimentalmente saber cómo se prepara una solución que amortigua el pH. Esto es muy útil en el laboratorio porque, por ejemplo, si quisiéramos, después de que se nos agotaran las soluciones de calibración del pHímetro, preparar nosotros mismos el patrón de pH 4.1, 4.01, pH 7 o pH 10.01, pues necesitaríamos buscar un listado con los pKs o los pKbs de los sistemas amortiguadores ácido débil sal o base débil sal que tengan un pK muy cercano a estos valores de pH, y adicionalmente consultar cuál es la concentración del buffer que más se utiliza en la industria. Ya con esos dos parámetros nosotros podríamos entrar al laboratorio y saber qué masa de sal debemos disolver en el volumen que queramos preparar de solución amortiguadora. Ejemplo, queremos preparar 1 litro, y adicionalmente qué alícuota o volumen debemos tomar de la solución stock que haya de un ácido débil o de una base débil en nuestro laboratorio. Entonces este video va a ser uno de los más importantes porque es la temática aplicada a lo que realmente usaremos en un futuro en nuestra profesión como químicos o químicos farmacéuticos. Ya habíamos hablado previamente sobre las características de una disolución amortiguadora, y entre ellas se encontraba el hecho de que el pH del buffer depende del cociente entre las molaridades de la base conjugada o sal y la del ácido débil, si hablamos de un buffer de pH ácido, o del cociente entre la concentración de la sal o ácido conjugado y la de la base débil, si estamos hablando de un buffer de pH básico. Ahora bien, también habíamos hablado que otra característica primordial de una solución buffer es su capacidad amortiguadora, sabiendo que esa capacidad amortiguadora tiene que ver con la cantidad de ácido o base débil, ácido o base fuerte que puede agregarse a una solución buffer antes, o para lograr mejor que el pH de esta solución buffer cambie en más de una unidad en relación al pH inicial del buffer, ¿sí? Si yo tengo un buffer que lo preparé para amortiguar un pH en 8, pero después de agregarle otros reactivos en determinado proceso y el buffer ya no me da pH 8, sino que el sistema de reacción me está dando un pH de 9.5, significa que ya vencí o rompí la capacidad amortiguadora del buffer y ya no me sirve, ya tendría que cambiarlo. Entonces, habíamos hablado que esta capacidad amortiguadora estaba muy relacionada con la concentración de base conjugada o ácido débil, o la relación entre las concentraciones de ácido conjugado y base débil. Primordialmente estamos viendo que las molaridades, que la concentración es fundamental para que un buffer resista cambios drásticos de pH durante su uso en algún proceso industrial o proceso bioquímico. Ahora entrando un poco a la parte numérica, esa relación de concentraciones, ¿sí? La podemos experimentalmente controlar o conocer introduciendo ahora el concepto de concentración analítica. Un buffer tiene una concentración. ¿Por qué? Porque es una solución. Como ya hemos visto a lo largo de todo este curso, pues el establecimiento de la concentración de soluciones es muy importante. ¿Cuál es la concentración de una base? Entonces, por ejemplo, estandarizamos con biftalato de potasio. ¿O cuál es la concentración de un ácido? Entonces titulamos ese ácido con una base. Pero acá, pues ¿por qué? Porque ellos son soluciones acuosas. Pero acá, pues es una solución un poco particular, porque sabemos que es una solución que es una mezcla de dos componentes básicos: ácido débil y su sal, o base débil y su sal. Entonces, la concentración analítica de una disolución amortiguadora o de un buffer se establece de la siguiente manera. Si el buffer, por ejemplo, es de carácter ácido, pues la concentración analítica corresponderá a la suma de la concentración del ácido débil más la concentración del anión, que es la base conjugada de dicho ácido débil. Vemos que es una suma de, por ejemplo, molaridades, ¿sí?
Y en cambio, si tenemos, de manera similar, si tenemos un buffer pero de pH básico, la concentración analítica corresponderá a la suma de la concentración de la base débil más la concentración de la sal que contiene el catión de esa base débil o la concentración del ácido conjugado. Cuando sumamos estas dos molaridades, decimos que esa es la concentración del buffer, pero siendo un poco más estricto se llama concentración analítica del buffer. Ya con ese término un poco claro, vamos a realizar un ejercicio para terminar de digerir toda esta información, y para esto es un ejercicio muy completo. Estoy intentando correlacionar aquí todos los conceptos que hemos visto hasta el actual video. Y dice así: se desea preparar 500 mililitros de una solución reguladora de pH 5 constituida por un ácido débil monoprótico y su sal de potasio, de tal forma que la suma de las concentraciones molares sea 0,200 molar. ¿Las concentraciones molares de quién? Pues del ácido débil monoprótico y la concentración molar de la sal de potasio de dicho ácido débil monoprótico. Las preguntas son las siguientes. Primero, ¿qué par ácido-base conjugada es el más apropiado? ¿Para qué? Pues para preparar esta solución buffer de pH 5. Segunda, ¿cuál debe ser la concentración de cada especie? Entendiendo las especies como el ácido débil y la sal, es decir, la base conjugada de dicho ácido, empleadas para preparar el buffer que me dé o me arroje o me permita regular un pH igual a 5. Para esto entonces nos dan las siguientes opciones. Estos tres ácidos, el ácido fórmico, cloroacético y propiónico o propanoico. Las fórmulas correspondientes, fórmulas estructurales o fórmulas desarrolladas, y nos dan los valores de la K sub A. Recordemos que no es que yo utilice cualquier ácido débil y lo combine en un mismo beaker y agua con la sal de ese ácido débil y ya fijo tengo un regulador de pH de cualquier valor específico de pH. No. Ya habíamos hablado, ya habíamos visto en los anteriores videos que el valor del pH está muy relacionado con el valor del pKa del ácido débil que voy a emplear. Entonces la primera tarea o la primera dinámica que haríamos para poder dar respuesta a este ejercicio es hallar el pKa de los tres ácidos opcionales que nos están ofreciendo. El pKa del fórmico es 3.75, el pKa del cloroacético 2.87 y el pKa del ácido propanoico o ácido propiónico 4.87. Y se selecciona aquel pKa que esté más cercano al valor del pH necesario o pH de trabajo. Entre todas estas opciones recuerden que hay un rango que me sirve. ¿Cuál rango? El rango es que puedo mirar, sumarle o restarle una unidad al valor del pKa y en ese rango comparo con el pH de trabajo que me están exigiendo para el cual debo preparar la solución buffer. Entonces para el ácido fórmico sumándole una unidad me daría 4.75. Y aunque sí, 4.75 está muy cerca a pH 5, pues no alcanza el valor solicitado. Entonces veamos qué pasa con el cloroacético. En el rango más o menos una unidad de pKa, vemos que la cota máxima para el cloroacético sería 3.87 y valor de pH 3.87 está muy lejano a 5. Entonces tampoco sería una buena opción. Veamos qué sucede con el ácido propiónico o ácido propanoico. 4.87 tendría un rango de acción o de validez de más o menos una unidad. Si le sumo una unidad me da 5.87, lo que significa que está en un rango entre 4.87 y 5.87, donde sí se encuentra el pH 5, que era el requerido. Lo que quiere decir pues que el ácido propiónico sería una excelente opción como ácido débil, como siendo el ácido propiónico uno de los componentes de la solución amortiguadora. Ese sería el ácido débil de dicha solución amortiguadora. Y ya aquí claramente nos dicen que la sal de potasio, la sal de ese ácido de potasio sería la fuente del anión, que vendría a ser pues la base conjugada,
y con la cual ya cumpliríamos los dos componentes de una solución amortiguadora. Eso entonces nos conlleva a concluir o a afirmar sin lugar a dudas que el ácido propiónico es el ácido que, debido a su pKa muy cercano al pH 5, es la mejor opción para preparar la solución buffer, y que el sistema ácido débil y base conjugada sería el ácido propiónico y el propionato o propanoato de potasio. Esa ya sería la respuesta a la pregunta número 1. Ahora, ¿cómo respondemos la segunda pregunta? ¿Cuál debe ser la concentración del ácido y cuál debe ser la concentración de la base conjugada para preparar ese buffer? Bueno, para esto entonces sí tenemos que hacer unos calculitos numéricos, pero siempre con la luz o con la guía de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Recuerden que la ecuación de Henderson-Hasselbalch es versátil, es muy útil en el mundo de los amortiguadores de pH. ¿Qué información contamos? Pues obviamente con la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que sí o sí hay que aprenderse. Va a ser muy útil y como ya les había dicho en otras intervenciones, esta ecuación se utiliza en farmacia, incluso cuando estén en semestres más adelantados y vean el efecto de los medicamentos, el efecto del pH en los diversos pasos de ingreso del fármaco al cuerpo y de su acción terapéutica. Entonces es importante desde ahora pues irnosla aprendiendo. Aparte no tiene, digamos, un gran complique. Listo. El pH del buffer es igual al pKa más el logaritmo del cociente entre la concentración del anión sobre la concentración del ácido débil. El ácido débil, el que escogimos, que más se adecua a lo que nos piden, es el ácido propanoico, esta es su fórmula, y el pKa es 4.87. El anión, que sería la base conjugada, pues va a ser el ion propanoato, CH2COO-1, el cual pues es proveído por la sal, que sería el propanoato de potasio. ¿Qué otra información tenemos? Nos dicen que la suma de las concentraciones molares de ácido débil y la sal de potasio debe ser 0.200, bueno aquí dice 2000, pero 0.200 molar. Entonces miren, ya tenemos que la concentración analítica del buffer es igual a la concentración del ácido débil más la concentración molar del anión que proviene de la sal y que debe igualar el valor que aquí nos están pidiendo específicamente, 0.200 molar. ¿Qué otra información conocemos? Pues que nos están pidiendo preparar un buffer de pH 5. Entonces ya también tenemos el pH. Este ejercicio es diferente al abordado en el video inmediatamente anterior, porque en el video inmediatamente anterior nos daban la información experimental de qué se mezcló y en qué proporción se mezcló, cuántos gramos de sal, cuánto volumen de la alícuota del ácido. En cambio aquí nos están pidiendo es decir esas cantidades a partir de qué, del pH del buffer. Y esto es lo que realmente va a pasar en la industria o en los experimentos de bioquímica, donde nos dicen prepare, haga una reacción y el medio debe estar tamponado a pH 7. Entonces ya sabemos que el pH es 7 y tenemos que buscar cuál sería la concentración iónica, por ejemplo, que simule la saliva, y ya tendríamos entonces el valor de la concentración analítica del buffer. Con estos dos datos podemos despejar que pues la cantidad de anión y la cantidad de ácido que debemos mezclar en el laboratorio para obtener dicho pH, dicho buffer. Entonces veamos. Como ya tenemos el pH del buffer, pues empleamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch y reemplazamos. pH del buffer 5. El pKa, como es del ácido propanoico, es 4.87 más logaritmo de el cociente entre la concentración de la base conjugada sobre el ácido débil. Y justamente estos dos datos son las incógnitas, no las conocemos. Muchos entran en colapso y ponen 1 molar. ¿Por qué 1 molar? Eso no es verdad, no necesariamente es 1 molar. Si fuera la misma concentración de catión y anión, logaritmo de 1 da 0, entonces me queda que el pH es igual al pKa. Y esto no se cumple aquí. La concentración del anión y la concentración del ácido tienen que ser un número diferente. Entonces vamos a ver cuál es ese número, porque justamente eso es lo que nos están preguntando.
cuál debe ser la concentración del ácido y cuál debe ser la concentración de su base conjugada. Es decir, que estas dos expresiones o dos términos son mis incógnitas. Y si yo tengo una ecuación, porque esta es una ecuación, pero si tengo una ecuación con dos incógnitas, ni a palo podré resolver esa ecuación. Sabemos ya por álgebra elemental que si yo tengo dos incógnitas necesito al menos dos ecuaciones para poder conocer el valor de dichas incógnitas. Pero ¿qué otra ecuación tenemos? ¿Qué otra ecuación tenemos? Justamente la de la concentración analítica, porque nos dicen que ese buffer que vamos a preparar debe tener una suma de concentraciones molares de ácido débil y anión igual a 0,200 molar. Y esto, como está escrito, es una ecuación. Entonces esta se constituye como la ecuación número 2. Y miren que estas dos ecuaciones comparten las mismas, o sí, tienen en común las mismas incógnitas. Concentración del anión, concentración del ácido débil, HA. Entonces es solucionable. Podemos escoger diferentes tipos de o métodos de solución de ecuaciones 2×2, ¿sí? Hay una que se llama sustitución, otra se llama igualación, otra se llama eliminación, pero pues en este caso voy a escoger el de sustitución. ¿Cómo es de sustitución? Aprovechemos la ecuación 2 que es de grado lineal, no tiene el logaritmo, y de ahí despejamos alguna de las incógnitas. Pero antes de eso, pues para que sea un poco más claro para nuestro cerebro que esto es una parte matemática, pues llamemos las incógnitas con las letras que normalmente se emplean en álgebra. Entonces X va a ser la incógnita que representa la concentración del ácido débil y Y va a ser la letra que representa la incógnita, que es la concentración de la base conjugada o concentración del anión A-1. Como les decía, voy a emplear el método de sustitución, entonces voy a despejar alguna de las dos variables para dejarla en términos de la otra. Escogí la X, es decir que estoy despejando la concentración del ácido débil en términos de la resta de 0.200 molar menos la concentración del anión, que es Y. Esta última expresión, ¿sí?, es la que yo quiero sustituir en la ecuación número 1, aplicando el método que les dije de resolución de un sistema 2×2. Entonces sustituyo la ecuación 2 en la ecuación 1, ¿y qué me queda? El pH pues va a seguir siendo 5, porque eso es lo que me está diciendo el ejercicio. 5 es igual al pKa, que es 4.87 más logaritmo. ¿Quién va arriba? Miren, la concentración del anión, pero la concentración del anión yo la bauticé, le dije, desde ahora en adelante la concentración A-1 la voy a llamar Y. Entonces por eso sustituí por una Y. Dividido la concentración del ácido débil, pero la concentración del ácido débil la llamamos X, y a partir de la ecuación de la concentración analítica, pues sabemos que X corresponde a la resta de 0,200 menos Y. Entonces por eso aquí colocamos 0,200 menos Y. Y si ustedes lo notan, ahora tenemos una ecuación, ¿sí?, logarítmica con fraccionario, eso no tiene nada del otro mundo, no se vayan a estresar, pero la única incógnita es, pues, o sea, más bien, tenemos una sola incógnita, Y. Y una ecuación con una incógnita es fácilmente tiene fácil resolución. Entonces, ¿cómo será esa resolución? Empecemos a hacer las operaciones matemáticas más sencillas. Quiero despejar la Y, ¿sí?, el valor de Y. Está dentro de un logaritmo, sí, pero es que antes del logaritmo en base 10 tengo una suma. Entonces puedo empezar pasando este término 4.87 que está sumando al otro lado, al izquierdo del igual, a restar. 5 menos 4.87 será igual al logaritmo en base 10 de este cociente que contiene mi incógnita Y. Ahora bien, haciendo las operaciones me queda que 5 menos 4.87 da 0.13, pero como quiero despejar el valor de Y, voy a utilizar la operación contraria, ¿cierto?, la operación inversa del logaritmo, que ustedes dicen que es el antilogaritmo, bueno, pero realmente es la potencia en base 10. Entonces voy a aplicar el 10 elevado a todos los términos, tanto los de la izquierda del igual como los de las derechas, para no alterar la ecuación, es decir, para mantener la igualdad. Entonces me queda 10 elevado a la 0.13, recuerden que 0.13 es el resultado de la resta de este paréntesis, igual a 10 elevado a la logaritmo en base 10 de todo este cociente.
¿Qué vamos a tener entonces? Pues como estamos aplicando la operación inversa de la logaritmación en base 10, este término se anula y realmente me queda únicamente el fraccionario. ¿Cómo así? Pues eso es esto. 10 elevado a la 0.13, ojo con el uso de la calculadora, ¿sí? Ustedes tienen en la calculadora el botón Shift, que es el que me permite hallar la operación inversa del logaritmo en base 10, ahí está escrito 10 elevado a la X, entonces 10 elevado a la 0.13, hay que tener cuidado con los signos, aquí nos quedó positivo, entonces dejamos ese signo positivo, y eso da 1.35. Y al lado derecho, ¿qué tenemos? 10 elevado a la logaritmo en base 10, pues se anula y nos queda y sobre 0,200 menos y. Esto ya lo hemos hablado. Para poder despejar el valor de la y, pues lo mejor es deshacernos del fraccionario. Entonces este denominador que está dividiendo lo pasamos al otro lado a multiplicar. Y como es una suma algebraica, o sea, no es una resta, pero es una suma algebraica, y vamos a multiplicarlo por un solo factor, pues aplicamos distributiva, lo que nos conduce a lo siguiente. 0,200 por 1.35, eso da 0,270. Respetamos el signo, aquí hay un signo menos, entonces por eso nos queda el menos acá. Menos 1.35 por y, pues eso da 1.35y. Igual a y, que este es el numerador, pues que no le alteró absolutamente nada, se está multiplicando por 1, pero el 1 lo omitimos en la notación en matemáticas. Entonces, pues hasta ahí, esa sería una parte, digamos, de álgebra elemental, sencilla, nada por qué preocuparse, pero sí hay que hacerla con calma para no tener problemas en el futuro, problemas de despeje o de mala introducción de los datos en la calculadora. Luego, ¿qué hacemos? Como nuestro objetivo es despejar y, que es la incógnita, pues vamos a agrupar términos semejantes. Aquí hay y recuerden que antes de esta y, que es la variable, aquí hay un coeficiente que es un 1. Entonces, como el de la izquierda está restando, pasa al otro lado con la operación inversa, que sería una suma. Y nos quedaría 1y más 1.35y es igual a 0.270. Haciendo la agrupación de términos semejantes y ya despejando y, pues nos quedaría que 0.270 dividido 2.35 es igual a y. Recuerden que este 2.35 salió de la suma de los términos semejantes y lo que es el coeficiente que acompañaba a la y lo pasamos al otro lado a dividir. Ahora bien, ¿qué es esto? Pues con ayuda de la calculadora el fraccionario nos da un valor de 0.115 y ese es el valor de y. Esta parte es matemática, pero ahora recordemos que estamos resolviendo un sistema 2×2. Entonces, si ya tenemos el valor de una de las incógnitas, podemos despejar el de la otra incógnita recordando esto. En la ecuación 2 dijimos que x es igual a 0,200 menos y, pero como ya tenemos el valor de y, pues lo único que podemos hacer es reemplazar y despejar el valor de la x. Entonces sería 0,200 menos 0,115, eso es igual a x, y haciendo la resta obtenemos que x es igual a 0.085. Hasta ahí eso es matemáticas, pero ahora recordemos que todo este artilugio se hizo para responder un requerimiento desde la química. ¿Cuál? Que nos informen o que me digan cuál es la concentración del ácido débil que deben emplear para preparar un buffer y cuál es la concentración molar de la sal que contiene esa base conjugada para preparar un buffer de pH 5 con una concentración analítica de 0,200 molar. Entonces, en vez de hablar de X y Y, hablemos de química, de compuestos químicos. Eso significaría finalmente que la concentración del ácido débil, que era la X, tiene un valor de 0.085 molar y la concentración del anión o de la base conjugada, que era igual a Y, corresponde a 0,115 molar. ¿Cómo sabemos que las respuestas dieron adecuadamente? Pues entonces lo único que ustedes tienen que hacer ahora, y eso es como tarea, es reemplazar este valor de la concentración de HA en la expresión de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, aquí es el denominador del logaritmo, y 0.115 molar es la concentración del anión y es el numerador al que se le aplica el logaritmo en base 10, y cuando lo sustituyan apliquen la ecuación de Henderson-Hasselbalch y debería sí o sí dar un pH de 5. ¿Por qué? Porque ese es el pH de trabajo o el pH requerido.
Y si se da, pues efectivamente el ejercicio quedó muy, pero muy bien hecho. Ahora, ¿qué tal si me piden preparar un buffer, pero no de pH ácido, sino un buffer de otro pH? En este caso, pues miren, me ideé este ejercicio. Se desea preparar 1 litro de una solución reguladora de pH 9, constituida por la base débil anilina, que tiene esta fórmula, y que tiene un pKb de 9.40, y su respectivo clorhidrato, o sea, clorhidrato de anilina, de anilina, con una concentración analítica igual a 0,23 molar. ¿Cuál debe ser la concentración de cada especie? Entendiendo cada especie como la base débil y el ácido conjugado que proviene del catión de la sal. ¿Cuál debe ser el valor de esas concentraciones para preparar el buffer que realmente responda a un valor de pH 9 y tenga una concentración analítica de 0.23 molar? En este caso, la ecuación Henderson-Hasselbalch se sigue usando, pero hay que tener cuidado porque es un buffer de pH básico. Entonces, el rearreglo que se le hizo a la ecuación de Henderson-Hasselbalch es el siguiente. Ya no despejamos pH sino pOH. El pOH del buffer es igual al pKb más el logaritmo de la concentración del ácido conjugado sobre la base. ¿De qué información disponemos? Pues que la base, aquí me quedó con una H, no debería quedar con una H, la voy a tachar para que no los confunda de ahora en adelante, es la base débil en este sistema que nos están proponiendo elaborar es la anilina, y la anilina tiene un pKb de igual a 9.40. ¿Cuál es el catión o cuál es el ácido conjugado de esa base? Es el catión anilinio, que tiene esta fórmula. ¿Qué otra información disponemos? Que nos piden una concentración analítica del buffer, que recuerden que esa concentración analítica es la suma de la concentración de la base débil más la concentración del catión en la sal, y es igual a 0.23 molar. Y adicionalmente nos dicen que el pH que debe tener ese buffer es 9, pero como vamos a utilizar la versión básica de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, pues tenemos que despejar a partir del pH que nos piden preparar cuál sería el pOH que tiene ese buffer, y el pOH sería 14 menos 9, y 14 menos 9 pues da 5. Entonces realmente este es el dato que vamos a utilizar para reemplazar en la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Hagámoslo. pOH debe ser 5. Miren que no puse 9. Muchos estudiantes se confunden y aunque están utilizando la ecuación de Henderson-Hasselbalch para pHs básicos, ¿cierto? Confunden pH y pOH. No, una cosa es pH y otra cosa es pOH. El pOH no es 9, es 5, ¿sí? Entonces por eso se coloca 5, aunque el enunciado me pida pH 9. Pero es que recuerden que no estoy despejando el pH en este caso, sino el pOH. Eso sería uno de los errores más comunes para cometer en ejercicios de este tipo. Entonces me da pOH igual a 5 y es igual al pKb, que es 940, más el logaritmo de el ácido conjugado sobre la base. Pero justamente la concentración de ese ácido conjugado y la concentración de esa base son nuestras incógnitas. No tenemos ni idea cuál sería el valor de cada uno de ellos. Y como esto solamente es una ecuación, pues busco otra segunda ecuación para que con 2 ecuaciones, 2 incógnitas, pueda resolver mis variables desconocidas. Pues la otra ecuación con la cual contamos pues será la de la concentración analítica. Esa es mi ecuación 2. La concentración analítica es que 0.23 corresponde a la suma de la base débil más la concentración de el catión que viene de la sal. Le asigno los valores x y y, o más bien la notación x y y a cada una de estas variables desconocidas para poder matemáticamente operarlo de manera más familiar. Entonces vamos a decir que x es la concentración de la base y y es la concentración del ácido conjugado o de la sal, y
dejo expresada una de las incógnitas en términos de la otra y me quedaría 0.23 menos y es igual a x. Bien, muy similar al ejemplo anterior, sustituyo la ecuación 2 en la ecuación 1. No cambio el valor del pOH, se sigue siendo 5. 5 es igual a 9.40 más el logaritmo de la relación del ácido conjugado sobre la concentración de la base. Pero ¿quién es la concentración del ácido conjugado? Mire, aquí yo lo bauticé. Y es la concentración del ácido conjugado o de la sal que contiene el catión de la base débil. Y en el denominador va la concentración de la base. ¿Pero qué es la concentración de la base? Gracias a la ecuación de la concentración analítica, dedujimos que la concentración de la base es igual a 0,23 menos y. Entonces, por eso se coloca aquí en el denominador. El despeje, bueno, con calma, antes de aplicar 10 a la x elevándolo a ambos lados de la ecuación, veamos qué operaciones más sencillas podemos hacer. Este 9.40 está sumando, lo pasamos al otro lado a restar. Y nos quedaría 5 menos 9.40. Aquí les digo que hay que respetar los signos. No se asusten si el resultado de una resta me da negativa. No pasa nada. Hay que respetar los signos porque las matemáticas se cumplen aquí y en Pekín. No hay que cambiarle nada. Entonces pasamos esto a restar y me queda igual. Logaritmo del fraccionario, que ya sabemos que contiene la incógnita y. Para quitar ese logaritmo en base 10, pues utilizamos la operación inversa. Entonces 10 elevado a la x, lo hacemos a ambos lados de la ecuación para no perjudicar la igualdad. Y nos queda 10 elevado a la menos 4.40. Algunos chicos, vuelvo y digo, aquí se asustan y le quitan el positivo. Si le quitan el negativo, les da una cosa muy loca y lo que no es. Hay que dejar los signos. 10 a la menos a las 4.40. Igual a 10 elevado a la logaritmo en base 10 de este fraccionario. Y ya sabemos que 10 elevado a la logaritmo en base 10, pues se anulan. Y tenemos entonces que en el lado izquierdo del igual, 10 elevado a la menos 4.44, eso da 3.98 por 10 a la menos 5. Y en el lado derecho, al anular ya el logaritmo en base 10, pues nos queda el fraccionario y sobre 0.23 menos y. Hacemos la misma cuestión, este denominador, aunque es una resta, pues está dividiendo, lo pasamos al lado izquierdo del igual a multiplicar y aplicamos la correspondiente asociativa, propiedades ahí del producto, y nos queda 3.98 por 10 a la menos 5 multiplicado por 0.23, eso arroja un resultado de 9.154 por 10 a la menos 6. Menos, porque se está haciendo una resta, 3.98 exponencial a la menos 5 por y. Igual al numerador, que el numerador era una y solita. Agrupamos términos semejantes, todas las y las dejé al lado derecho para que quedaran positivas. Y al lado izquierdo pues me queda el número que no tiene ninguna variable. Y después de sacar factor común y de pasar a dividir el coeficiente de la y al lado izquierdo, pues quedaba de esta manera, 9.154 por 10 a la menos 6 dividido, prácticamente esto es 1. Pero pues no quería que pensaran que saqué un 1 de la cabeza, sino que pues es cuestión de a 1y sumarle 3.98 por 10 a la menos 5y. Realmente el aporte es muy pequeño, pero lo dejé aquí expresado. Haciendo este fraccionario, pues llegamos a que y es igual a 9.154 por 10 a la menos 6. Es un valor muy pequeño. Y recordemos que y en nuestra notación matemática realmente corresponde a la concentración molar de la sal, ¿cierto? El catión que viene de la sal que contiene, o más bien que proviene de la base débil. Y pues obviamente esto es un sistema 2×2 y ya tengo el valor de una incógnita o de una variable, puedo despejar el de la otra, porque aquí x depende del valor de y, que ya lo tenemos. Nos queda 0.23 menos 9.154 por 10 a la menos 6, ese es el valor de x, y operando pues eso da 0.2299. Prácticamente se mantiene constante en 0.23, pero bueno, dejé la anotación para que vieran que la disminución es bien bajita debido al orden de magnitud tan bajo que tiene el valor de la y. Entonces, ya teniendo eso, vamos a la química. ¿Qué es la química? Pues, ¿quién dijimos que era X? X dijimos que era la concentración de la base.
Entonces la concentración de la base, que sería la anilina, es 0.2299 molar. ¿Y quién dijimos que era Y? Dijimos que Y era la concentración de la sal que contiene el catión que proviene de dicha base, y eso es 9.154 por 10 a la menos 6 molar. Esa es la concentración de la base. Ahora, si ustedes quieren corroborar que el ejercicio haya quedado bien hecho, pues es reemplazar esta molaridad de la base en el denominador del logaritmo y esta molaridad tan bajita del catión o del ácido conjugado en el numerador del fraccionario al que le debemos aplicar el logaritmo en base 10, y aplicar toda la ecuación de Henderson-Hasselbalch para despejar el P o H. Pero no nos vamos a asustar, porque si nos da 5, eso quiere decir que sí o sí, si el P o H es 5, el pH sin lugar a dudas será 9, y con eso cumpliremos lo que nos demanda el enunciado del ejercicio. Hay que tener muy claro el concepto. Cuándo aplico la ecuación con pKa y cuándo aplico la ecuación con pKb. Pero miren que el proceso matemático prácticamente es un template. Se hace siempre de la misma manera, pero se hace con calma, con claridad, para no tener ningún riesgo en haber operado mal, en hacer una suma mal, un agrupamiento de términos semejantes erróneo, etc. o etc. Y entonces para finalizar, para finiquitar este video, les dejo la tarea. Esta es la pregunta: ¿cómo prepararía un buffer de fosfato con un pH aproximado de 8 y una concentración analítica de 0,500 molar? Recordando que un sistema de fosfato puede tener tres opciones, es decir, tres disociaciones debido a que es un ácido triprótico, y cada una de esas disociaciones tiene una constante K sub A, es decir, tiene una pKa diferente. Vamos a tener tres pKas: pKa1, pKa2 y pKa3. ¿Cuál de esos sistemas usted escogería para preparar un buffer que sí o sí me arroje un valor de pH de 8 y adicionalmente que tenga una concentración analítica de 0,500 molar? Espero haber sido muy clara con este video, que lo observen cuantas veces sea necesario y que siempre tengan a la mano el taller u otros ejercicios de otros libros para ir constatando la teoría con la práctica.